que no tengamos que tomar decisiones, pero saber y comprender que Él está al control de todas las cosas. Y esto, por supuesto, ¿a qué nos va a llevar? Nos va a llevar a una relación con Él. Nos va a llevar, como hablábamos el día jueves, a preguntar. Nos va a llegar a sentir el anhelo realmente de ser dirigido por Él en todas las circunstancias de nuestra vida. Y ese es el regalo más grande que nosotros tenemos de parte de Dios. En esta noche quiero hablar acerca de un tema que es fundamental para la vida de cada uno de nosotros. Es un principio espiritual, como todo principio espiritual que se ministra, ¿no es cierto? Que si nosotros logramos comprenderlo, logramos entender, por supuesto vamos a ser renovados, vamos a ser edificados. La vida del Hijo de Dios es una renovación continua. El conocimiento que vos ya adquiriste es bueno, es importante, vas a ayudar a otros, pero para vos hay más. Para vos hay una experiencia nueva, para vos hay una renovación nueva. Él es infinito, sus recursos son infinitos. Y nunca, como dicen los chicos, lo vamos a apurar a Él. Nunca lo vamos a dejar corto a Él. Cuanto más vayamos delante de su presencia, cuanto más pidamos de todo lo que Él tiene preparado, más honramos lo que nuestro Señor es. Por eso en esta noche me gustaría hablar de algo que Dios nos ha dado a todos, pero a su vez también, como cantábamos, de la responsabilidad que tenemos de aquello de lo cual Él nos ha dado buscar. Dios nos ha dado a cada uno de nosotros una herencia. Y esta herencia es en su Hijo Jesucristo. Y dentro de esta herencia, y eso es lo que en esta noche yo quiero hablar, nos ha dado una porción. Dios ha dado a todas las personas que han abierto su corazón a Él y que lo han aceptado como Señor y Salvador, les ha dado una herencia. Una herencia que comenzamos a vivir en esta parte temporal que nos toca vivir y que trasciende a la eternidad. Es muy importante entender cómo vivimos nuestra temporalidad en virtud a esta esencia, en virtud a esto que el Señor nos ha dado. Y sobre esto es lo que yo quiero hablar. Y quiero hablar a partir de un salmo y por supuesto de un personaje bíblico que tiene mucho que ver con respecto a lo que es recibir esta herencia de parte de Dios. Vamos a abrir la palabra de Dios en el Salmo 16, versículos 4 al 6. Dice así la palabra de Dios: se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligentes a otro Dios. No ofreceré yo sus libaciones de sangre, ni en mis labios tomaré sus nombres. Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Las cuerdas me han caído en lugar deleitoso. Este salmo está escrito en un contexto en donde a David no le estaba yendo muy bien. Uno a veces piensa que canta solamente en la felicidad, pero cuando realmente nosotros conocemos a nuestro Dios, el cántico que tiene que ver con su persona no está condicionado simplemente con la realidad que estamos viviendo, está relacionado con lo que Él es. David conocía a Dios. David pasó momentos buenos, pasó momentos malos, pero su cántico siempre estaba presente porque él sabía realmente quién es Dios. A veces nuestra vida está sujeta a nuestros estados de ánimo, a nuestras circunstancias. Cantamos cuando nos sentimos bien, celebramos a Dios cuando estamos bien y cuando estamos mal nos corremos haciendo todo lo contrario.
Pero qué importante que es entender lo que Dios nos ha dado, y de esta manera siempre va a haber, como en la vida de David, un cántico presente en nuestros labios. David primeramente nos va a introducir al tema de la herencia y de su parte en la herencia, repasando lo que él le tocó vivir que no fue bueno en su momento, y por supuesto que todo hombre, mujer de Dios, aprende de los errores. En la medida que vamos creciendo nos vamos dando cuenta que no es la mejor escuela. A veces, lógicamente, nos vamos a equivocar y por los errores vamos a aprender. Pero en la medida que vamos madurando, nos vamos entendiendo que es preferible oír la voz de Dios antes que continuamente golpearnos la cabeza contra la pared. No tiene sentido. En nuestro primer andar eso puede funcionar, cuando crecemos un poquitito y por ahí nos olvidamos, bueno, pasa, pero llega un momento en el que yo realmente entiendo que lo mejor que puede pasar en mi vida es escuchar a Dios y responderle a Él. David pasó por muchos momentos y esto está explícito en la palabra de Dios. Por ejemplo, él está hablando que se va a multiplicar el dolor de los que diligentemente sirven a otro Dios. ¿Por qué David está diciendo esto? Primeramente porque él tiene una amplia perspectiva de lo que hace el hombre a su alrededor. Y segundo, porque de alguna manera él también lo hizo. No lo hizo de una manera deliberada inclinándose delante de una estatua, pero él comprendió dónde estaba el secreto de ese ídolo. Él comprendió en su vida por lo que pasa un hombre cuando sirve y se inclina a otra cosa que no es Dios. Él dice en su palabra, se van a aumentar las aflicciones. ¿Qué está queriendo decir con esto? Muchas veces nosotros creemos que por seguir a Cristo no vamos a tener aflicciones, que solamente tienen aflicciones las otras personas. Acá David lo que está diciendo no es que el Hijo de Dios no va a tener aflicciones, sino que se van a aumentar las aflicciones de aquel que no sigue a Dios, de aquel que no sirve a Dios. ¿Cuántas veces creemos en momentos de dificultad como los que le tocó vivir a David, que abandonando el lugar voy a estar mejor? David lo hizo. David recibe de parte de Dios una gran herencia, pero en un momento determinado la circunstancia parecía entrar en conflicto con la palabra que Dios le dio y él se cansa. Y por supuesto, ¿qué hace? Se escapa. ¿Y qué comprueba él? Que pese a que aquí estaba pasando por algunas dificultades, cuando me escapé fue peor. Cuando quise servir al enemigo de mi pueblo, realmente me fue peor. Aquí, pese a tener dificultades, mi interior se renovaba. Mi ser se llenaba de su espíritu. Pero ahora que dejé y me fui a otro lugar a hallar descanso, lo único que veo que me va mal afuera y me va mal adentro también. Entonces en esto David hace una reflexión. Se van a aumentar las aflicciones de aquel que sirve diligente a otros dioses. ¿Qué quiere decir con todo esto? Cuando yo estaba con el Señor en comunión, aunque Saúl perseguía mi vida, yo estaba bien. De hecho, quienes conocen la historia de David se van a dar cuenta que el pico espiritual de David más alto está cuando David lo persigue. Cuando Saúl lo persigue, que él perdona la vida de su enemigo varias veces, influencia de la manera correcta a todo su pueblo. Fue el mejor momento. Entonces aquí David está haciendo reflexión. Otra reflexión que está haciendo: yo no voy a seguir lo que siguen los demás. No voy a hacer lo que hacen los demás, porque eso no me ayuda.
Muchas veces en nuestro andar con Dios parece que estamos solos. Dios trabaja en nuestra vida, Dios trata en nuestra vida y trata según el carácter, el temperamento y el propósito que tiene para con nosotros. Y en eso creemos que estamos solos, que ningún otro nos puede entender. Entonces creemos que la salida es hacer lo que hacen todos los demás. David también hizo lo que hacían otros. David también censó al pueblo como los demás reyes de la tierra, haciendo lo que no era correcto delante de Dios. También hizo un carro como hacían los demás pueblos de la tierra para transportar el arca de Jehová, cuando no era la voluntad de Dios. Probó hacer lo que hacían los otros y se dio cuenta también que no le servía. No le servía escaparse del trato de Dios, tampoco le servía hacer lo que hacían todos los demás. Porque David tenía no solo una herencia, tenía una porción importante y definida en esa herencia. Vos no solamente tenés una herencia en Cristo, tenés una porción definida en la herencia que el Señor te dio. Una porción en la cual encajás vos, es para vos. Por eso sos tratado así. Por eso sos formado de esa manera. No te escapes, no busques lo que hacen otros como una opción. Entendé que en esta herencia es la parte que el Señor te dio a vos. Y esa parte, como vamos a ver en la historia, te vas a dar cuenta que es la mejor de todas. Pero hay una tercera cosa que David entendió. David no se inclinó delante de una estatua, no adoró otro Dios, entendió cuál era el verdadero ídolo, cuál era el verdadero Dios falso y se dio cuenta que eso estaba en su corazón. Nosotros construimos los ídolos, nosotros le ponemos a las cosas que queremos el poder que no tienen, la esperanza que no tienen. Nosotros lo hacemos, no lo hace otro. Y ese es el peor ídolo que cada uno de nosotros levanta, porque es el ídolo del propio corazón que va a ser el que lo va a engañar, que va a ser el que no le va a dejar ver el panorama completo de las cosas, que va a ser el que le va a hacer poner una esperanza en algo que es a corto plazo. Jesús habló de todo esto y habló a través de 3 caminos. Habló del camino angosto, del cual cada uno de nosotros vamos a pasar. Y la verdad es que no queremos pasar por el camino angosto. Pero el camino angosto, ¿cómo termina? Con salvación, con vida, con abundancia. Ese es el camino que primeramente David comprende. El camino que David rechaza, el de la mayoría. Y Jesús decía, muchos entran por este camino, pero su fin es la muerte. Y David entiende su ídolo y que su ídolo puede ser su propia prudencia. Un camino que parece para los hombres un camino correcto y termina siendo un camino de perdición. ¿Por qué te estoy diciendo todo esto? Porque David, antes de entrar en lo más lindo de esta historia, primeramente está introduciendo a través de lo feo que él le tocó vivir. Porque ahora David va a decir una cosa. Ahora David va a exaltar la herencia que a él le tocó. Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Después de decir todo esto, David dice, ahora sí, Él es mi herencia. Hay muchas cosas que nos definen a nosotros como personas. Una de las cosas que nos definen son las cosas que nos faltan. ¿Cómo reaccionamos cuando nos faltan determinadas cosas? Otras cosas que nos definen como personas son las cosas que tenemos. ¿Cómo somos respecto a lo que tenemos? Dadivosos, avaros,
temerosos de no perderlo. Otra cosa que nos define es lo que queremos tener. ¿Cómo somos respecto a eso? ¿Empeñamos en eso en nuestra vida? ¿Dejamos a un lado lo más importante por ir en pos de eso? Y una herencia también nos define. ¿Vos alguna vez viste dificultades por una herencia? ¿Conocés gente que tuvo dificultades por una herencia? La herencia define. Una vez con mi esposa vimos una comedia muy graciosa, ¿no es cierto? El tema de la comedia era que una pareja tenía 2 hijos que eran totalmente fríos, indiferentes, no querían saber absolutamente nada con los padres. Cada fiesta era un plomo para ellos, no querían estar, y los padres se desvivían, ¿no?, por esa fiesta, por ese momento, para estar con ellos, pero a ellos no les interesaba nada, eran totalmente egoístas. Y de repente se ponen de acuerdo los 2 padres y dicen: vamos a hacerle creer a nuestros hijos que cobramos una herencia millonaria. Entonces comenzaron a usar sus ahorros y compraron un auto de lujo y se vestían bien. Que te cuento que los hijos se volvieron a la casa y había amor y había de todo. Hicieron lo que no hicieron nunca. Los padres pobres se conformaban, ¿no?, con eso. Llegaba un momento que hasta era chocante, ¿no?, porque uno veía la hipocresía. Pero una herencia muchas veces define. Ahora bien, qué interesante es entender que usted y yo tenemos una herencia. Ahora, ¿cómo nos define esa herencia? Usted en la palabra de Dios tiene 2 hermanos, Jacob y Esaú. Una herencia para ambos. Para uno, la herencia valía lo que valía un plato de lentejas. Para otro era lo más importante. Sin embargo, esa herencia lo llevó a engañarse, hasta uno querer el homicidio para el otro, porque le robó la herencia. Pero hay algo que me llama mucho la atención. Cuando después, pasado mucho tiempo, se encuentran de nuevo, el hermano que quería matar al que le robó la herencia, sus bienes crecieron, sus bienes se multiplicaron, y dijo: la verdad, no tengo necesidad de nada. ¿Para qué te voy a matar? Ya tengo lo que quiero. Jacob buscaba la herencia que Dios tenía para él. Le costó toda una vida por cabezadura, y ojo con nosotros. No seamos cabezadura como Jacob, que nos cueste toda una vida. Pero me llamó la atención de su hermano, que una vez que tuvo lo que quiso, ya no le importaba nada. Ni lo que Dios tenía para él, ni nada. Una herencia nos define. ¿Qué pasa cuando tenemos lo que queremos? ¿Seguimos anhelando eso que Dios tiene para nuestra vida? ¿Esa herencia que en Cristo Jesús fue dada para nosotros? ¿O nos empezamos a poner tibios? Pues total, ya estamos cómodos, no tenemos necesidad. ¿O seguimos hasta último momento? Hasta realmente poder alcanzar aquello que el Señor alcanzó para nosotros. En Cristo nos ha sido dada una herencia de salvación, pero también tenemos una porción de propósito en esa herencia. Y muchos pelean contra esto y menosprecian como Esaú menospreció esa herencia. ¿Por qué razón? Porque parece que no vale la pena y que hay cosas que son más interesantes. Y conviven con una insatisfacción interior porque Dios creó para que vos entres en ese propósito. Que vos entres en aquella porción de la herencia que es para tu vida. Y a veces peleo contra eso. Y no lo quiero, quiero otra cosa. No quiero esto que me da identidad, esto para lo que fui hecho. Prefiero otra cosa, lo que hacen los demás, una cosa distinta. Y de esa manera pierdo identidad, propósito y todo lo que Dios preparó para mí. Peleo contra la herencia que el Señor me dio, contra la porción que Dios me dio. Por eso hay insatisfacción.
Por eso las cosas nos llenan. Por eso la bronca, el malestar. No pelees más contra lo que Dios te dio. ¿Hasta cuándo vas a seguir resistiendo eso? ¿Hasta cuándo vas a estar poniendo tu esperanza en otra cosa o en otra herencia? ¿No te das cuenta que la búsqueda de esa herencia te está definiendo? ¿No te das cuenta que la búsqueda de esa herencia te está haciendo materialista? Está apagando tu amor, está endureciendo tu corazón, te está sacando lo más importante de todo, que es la vida de Cristo adentro tuyo. ¿Hasta cuándo vas a dejar que eso te defina? La solución de ese malestar está en que de una vez por todas aceptes lo que Dios hizo para tu vida, preparó para tu vida. No luches más contra eso, entrá de una vez por todas ahí. Para David era imposible. ¿Qué va a ser un pastorcito último de su familia, de 6 hijos? ¿Qué herencia le va a tocar? Ni una oveja le toca, nada. Pero Dios tenía preparada la herencia más grande para ese hombre, que no tenía nada que ver con los bienes que el padre le podía dar. Dios tenía preparado para él ser el rey de Israel. Un pastorcito de ovejas, sí. Dios tiene preparado para tu vida algo que es particular para vos y que es lo más grande que vos vas a poder alcanzar en esta vida. Por eso es necio pelear contra ese propósito. Aceptalo de una vez por todas. No estés un cachito acá, un cachito allá, que sí, que no, que juego, que no juego, porque eso es el malestar que está habiendo en tu vida. Que Dios preparó una porción de esa herencia y vos la estás rechazando por un plato de lentejas. No te quiere dar una porción del padre de David, te quiere dar algo mucho más grande. Y no solo ser el rey de Israel, ser el mejor rey de Israel. Y no solo ser el mejor rey de Israel, sino que en la eternidad ser un gobernante. En el milenio, David va a ser un corregente junto con Jesucristo. Mirá la herencia. ¿Cuántas veces David lo miró a Saúl? Pero si yo tengo todo esto, y mira cómo está Saúl. Él está ganando guerra, él está cómodo ahí, y yo estoy acá siendo perseguido. ¿No será mentira todo lo que dice la palabra de Dios? Tantas cosas hermosas prometidas, y yo mira cómo estoy. Pero Dios lo fue llevando a David. Y pese a los errores de David, el Señor lo fue sacando porque esa herencia es inamovible. ¿Y sabés lo que pasa cuando vos entrás en esa porción de la herencia? Dios tiene cuidado de todo el asunto. Cuando yo peleo por mi propia cuenta, yo soy el que tiene que sostener el asunto. Como Jacob durante prácticamente toda su vida hasta el final. Pero cuando yo entro en esa porción de la herencia, Él pelea por mí, Él cuida, Él trae la provisión. Eso no quiere decir que yo me quede tirado boca para arriba, pero Él hace lo que yo no puedo hacer. Él guarda mi vida de todo lo que pueda pasar alrededor. Y aún lo malo aparente coopera para bien de mi vida porque entré en lo que Él preparó desde antes de la eternidad del mundo. Pero nosotros a veces peleamos contra eso. No los queremos sacar de encima. Pensamos que si la cosa fuera distinta sería mucho mejor. No pelees más contra tu porción de la herencia. Aceptala de una vez por todas. Porque ahí está el secreto de todo lo que vos estás buscando. Aceptar definitivamente lo que Dios preparó para vos. Es eso. Salmo 47:4
nos habla un poquito más acerca de la porción de la herencia. Dice, Él elegirá nuestras heredades. Pregunta que yo te hago en esta noche. ¿Seguís eligiendo vos o definitivamente le diste a Él la autoridad de elegir sobre tu vida? ¿Seguís eligiendo vos los caminos? Esos caminos que hace años tal vez te llevaron a estrellarte y pasó el tiempo y pasó el año y ahora es distinto, pero no deja de ser el mismo camino, no deja de ser la misma manera. ¿Seguimos eligiendo lo mismo? ¿O de una vez por todas le decimos a Él, Señor, elegí por mí? Porque sé que lo que vos elegís va a ser lo mejor. Sé que lo que vos tenés va a ser lo mejor. Yo ya elegí, creía que iba a ser maravilloso, terminó siendo un desastre. 1, 2, 3, basta, elegí. Siempre hablábamos con los chicos, ¿no? Decíamos, ¿qué pasaría si hoy viene el Señor y te dice, o te da la posibilidad de elegir algo? ¿Qué elegirías? Y yo le entregaría de nuevo la decisión a Él. Señor, elegí vos. No, pero quiero que elijas vos. Bueno, elijo que elijas vos. Pasamos muchos años, pasamos muchas cosas y nos dimos cuenta que no hay mejor cosa que dejar a Dios elegir por nosotros. Él nos va a llevar a lugares donde nosotros jamás lo podríamos hacer por nuestra propia fuerza. Esa porción de la herencia que Él tiene preparada, esa tiene que ser tu elección. No pelees más contra eso. Aceptalo de una vez por todas y vivilo. Porque David no quedó siendo un pastorcito. Cuando él decidió aceptarlo, primero se convirtió en un héroe. Después se convirtió en el yerno del rey. Después se convirtió en el líder de un grupo. Después en el rey de Judá. Y finalmente el rey de Israel. Y hoy, cuando Cristo vino a este mundo, era conocido como ¿quién? El hijo de David. Mirá qué herencia. Tuvo dificultades las mismas que tenés vos y que tengo yo. Quiso dejar todo, fue perseguido, tropezó, se equivocó. Pero ¿sabés una cosa? A él le tocó vivir mucho tiempo fuera de esa porción. Cuando se escapó de Saúl, vivió fuera de esa porción. Se convirtió en un mercenario, en un asesino, en un tipo seco, duro. Eso. Y cuando finalmente llegó al borde, al fin de todo, dice la palabra de Dios que consultó a Jehová. Y Dios volvió a hablarle después de años, pero no porque Dios no le quisiera hablar, porque él ya no quería ni escuchar ni ir a la presencia de Dios. Dios le habló y la vida volvió nuevamente en él. Tapó su pecado en la corte, lo escondió, pero nunca lo pudo esconder delante de Dios. Y parecía que nadie veía o sabía lo que él estaba pasando, pero él sí lo sabía. Y también los salmos nos muestran cómo él decía que sus huesos se envejecían, se secaban, sentía que directamente no tenía sentido nada. Ahora lo tenía todo, pero no tenía nada. Otra vez soltó la porción de su heredad. ¿Cómo nos damos cuenta? Porque nos secamos. ¿Qué es lo que nos hace hijos de Dios? ¿Cuál es el testimonio interno que cada uno de nosotros tenemos? La vida de Cristo en nosotros.
La vida de Cristo renovada. Un árbol que da un fruto determinado. No hay fruto si la vida de Él no está. Hay hojas, apariencias, o hay un fruto extraño que no es precisamente el fruto de Cristo en nuestra vida. Pero cuando yo entro en ese propósito, ese fruto está en todas las cosas. Porque esa es la porción de tu herencia y es la porción de mi herencia. ¿Qué nos dio Dios a cada uno? Lo sabemos. En lo profundo de nuestro corazón lo sabemos. Pero no siempre lo aceptamos. No siempre lo creemos. Ese es el gran problema. Los hijos de Coré están diciendo, elegirá nuestras heredades. Este salmo no es un salmo de David, estos son de los hijos de Coré. ¿Quiénes son los hijos de Coré? Son los descendientes de un levita. Y vos sabés que a la hora de la repartición de la herencia, de la tierra prometida, a todos les tocaba un territorio. Se peleaban también, ¿no? Por el territorio. A vos te tocó más grande, a mí no. Y a los hijos de Leví, ¿qué le tocó? Yo voy a ser tu posesión, les dice el Señor. Para muchos tal vez esto es poca cosa. Ahora yo quiero invitarte a que vos mires esto. El Señor dice, mía es la tierra y todo lo que en ella hay. ¿Queremos tener plata? ¿Usted quiere tener plata? No se haga acá el santo. Él dice, mío es la plata y el oro. Él sustenta la suerte del hombre. Él pelea tus batallas, Él te defiende, Él abre los caminos. Y Él te está diciendo, ¿querés un pedazo de tierra o me querés a mí? Le está dando la mejor herencia que una tribu podía recibir. Él como herencia. A veces Dios nos quiere dar la mejor herencia, la mejor porción, y nosotros nos quedamos con las lentejas de Saúl. ¿Qué regalo más grande podemos recibir? Que Él sea nuestra porción. David en algún momento va a decir, Él es la porción de mi vida. Los levitas podían decir, no tenemos tierra, pero Él es mi porción. Y si lo tenés a Él, con Él tenés todas las cosas. Y sabes una cosa, Él está peleando para que Él pueda ser tu porción. Pero a veces nosotros no lo dejamos. A veces nosotros resistimos eso porque queremos otra cosa. ¿Acaso puede haber algo más grande que Él en nuestra vida? ¿Que Él en el centro de nuestro corazón? Si de ahí lo vas a tener todo, ¿vale la pena perder el todo por una cosa? Si el todo puede darte todas las cosas. ¿Cuál es la herencia que estamos queriendo? ¿Cuál es la herencia que estamos buscando o cuál es la herencia que estamos resistiendo? En la herencia que nos ha sido dada en Cristo Jesús hay una porción para vos. Y esta es la porción que en esta noche pudiéramos reflexionar si es la que tenemos que tomar. Lamentaciones 3, 24 y 26 ya nos permite entender qué es lo que nosotros debemos de hacer con respecto a esta porción. Jeremías dice, mi porción es Jehová. Ya la aceptó. Ya la aceptó. No le es impuesta. Él lo acepta sobre su vida. Dijo mi alma, por lo tanto en Él esperaré. ¿Qué pasa con el hombre cuya porción no es Dios? Vive afanado.
Vive queriendo atajar los penales por todos lados. Vive queriendo sostener las cosas. Porque su porción todavía no es Dios. Pero cuando tu porción es Él, esperás. Esperás en Él. No accionás por incredulidad para salvar las cosas. Como dijimos la vez pasada, vas primeramente delante de Él y esperás su dirección. Muchas veces Dios me mandó a parar. Y cuando esperamos en Él y Él nos mandó nuevamente a marchar, ese avance fue muchísimo más grande e intenso que si lo hubiéramos pretendido hacer con nuestras propias fuerzas. A veces pensamos que esperar en el Señor es perder tiempo, es perder oportunidades. Déjame decirte que si Él es tu propósito, si Él es tu porción, nada de lo que Él preparó para vos lo vas a perder si esperás en Él. Porque Él lo cuida, porque Él lo reservó para vos, porque vos decidiste decirle sí a esa herencia. Por esta herencia no te toca por tradición, no te toca por familiaridad. Esta herencia la recibís por medio de la fe. Le decís, sí, yo lo quiero. Así de simple, lo quiero. Y ya está. No hay que firmar papeles. Está firmado arriba en el libro de la vida, pero acá no tenés que firmar papeles. Tenés simplemente que quererlo. Y ya está. Bueno es Jehová a los que en Él esperan. ¿Por qué lo está diciendo? Porque Él se dio cuenta. ¿Por qué a veces nosotros no podemos decir bueno es Jehová a los que en Él esperan? Porque no esperás. Porque por si Él falla, avanzás vos primero. Entonces nunca alcanzás a ver lo que Él es capaz de hacer por todo aquel que en Él espera. Pero cuando elegiste la porción de Él para tu vida, esperás hasta que Él haga. ¿Qué pasó en la toma de Jericó? 6 días tuvieron que esperar. ¿Vos sabés lo que es darle vuelta 6 días a una ciudad que te puede acribillar ahí nomás donde vos estás? Yo me imaginaba, ¿no? Pensando en esto, me imaginaba ayer, la primera vuelta. Tenemos un enemigo que es tremendo. Nosotros somos 4 gatos locos. Y nuestro comandante nos está diciendo, bueno, ahora le van a dar una vuelta a la ciudad y vuelven de nuevo a casa. ¿Te imaginás todo lo que pensás en esa vuelta? ¿Qué estamos haciendo? El enemigo nos va a matar, ¿no? Bueno, al otro día. ¿Y ahora qué hacemos? Otra vueltita más. La segunda vuelta. Che, se nos van a matar de risa, ¿viste? 6 vueltas. Ya no vamos para ningún lado. Esto se salió de control. Pero la última vuelta, dijo, ahora sí, griten, los muros van a caer y ustedes van a marchar para adelante. Y Jericó, que era una potencia inexpugnable, que era la ciudad fuerte de ese momento, en un día fue completamente conquistada por el pueblo de Israel. 6 días de espera, más un día de victoria completa. Dios sabe por qué te hace esperar. No porque Él no lo pueda hacer, porque la fe tiene que surgir de tu corazón. Porque tenés que estar seguro que Él es capaz de hacer lo que prometió. Esa es la porción de nuestra herencia. Si no tenemos esto, iglesia, no tenemos nada. Tenemos religión muerta. Tenemos vida que obedecen simplemente a preceptos o a criterios. No tenemos la vida del Espíritu guiándonos. No tenemos la soberanía de Él llevándonos a su propósito eterno. Esa es la herencia y esa es la porción que cada uno de nosotros tenemos. Yo ya soy salvo, no te conformes con la salvación. Hay algo mucho más profundo todavía. La salvación ya está. Pero ahora es vivir esta herencia en esta tierra. Vivir la porción que nos tocó a cada uno en esta tierra.
al alma que le busca. Bueno es esperar a Jehová en silencio, la salvación de Jehová. Si realmente, como en otras cosas de la vida, este propósito arde en tu vida, ¿qué es lo que vas a hacer? Lo vas a buscar. Esa es la única parte que podemos poner nosotros como personas. No podemos hacer méritos para ganarnos nada. No podemos forzar absolutamente nada. Podemos esperar y mientras esperamos buscamos. ¿Y qué encuentra Jeremías? Es buena al que lo espera y al que lo busca. Es bueno. Él recibió la porción de esa herencia. Ahora bien, nosotros estamos aquí. Y yo la pregunta que hago en esta noche, para poder concluir, ¿estamos buscando el pan o estamos buscando el pan de vida? ¿Estamos buscando el agua de la mujer samaritana o estamos buscando la fuente que salta para vida eterna? ¿Estamos buscando lo temporal o estamos buscando lo eterno? ¿Estamos buscando lo inmediato o estamos buscando por medio de la fe cada promesa? Nuestra herencia nos define. ¿De qué manera nos está definiendo? ¿Estamos alcanzando nuestra porción o estamos peleando contra la porción que Dios nos dio? Yo quiero simplemente dejar esto en la reflexión de cada uno de nosotros. Este rey alcanzó lo más grande que alguien puede alcanzar en la tierra. Este rey alcanzó su lugar en la herencia. Y vos también lo podés alcanzar. Y déjame decirte algo, que tu lugar en la herencia es grande. No te estoy dando un discurso motivacional, no te estoy diciendo esto como se lo diría. Esto es una realidad y es un principio divino. Lo que Dios tiene para vos es lo más grande que vos nunca te hubieras imaginado encontrar. Ahora la pregunta es, ¿lo querés? ¿Lo quiero para mi vida? ¿Voy a pelear contra eso? ¿Lo voy a aceptar? Cuando no me guste cómo viene, ¿me voy a correr? La herencia fue dada. La porción está preparada. La decisión es tuya. Amén. Nos ponemos de pie.